Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a dar comienzo a una nueva serie de videotutoriales acerca del manejo de ficheros y concretamente en el lenguaje de FreePascal. De todas formas, las ideas que vamos a plantear en esta serie de vídeos son extrapolables a cualquier lenguaje de programación que maneje ficheros. Únicamente lo que puede variar, por ejemplo, pues son las funciones que se manejen o algunas características particulares de ese determinado lenguaje. Pero las ideas que vamos a plantear aquí sirven para todos los lenguajes. Entonces la dinámica que vamos a seguir en esta serie de vídeos es la presentación de una serie de conceptos muy sencillos sobre los ficheros, simplemente líneas cortas con detalles relevantes para entender de forma general cómo vamos a trabajar nuestros ficheros en FreePascal. Entonces, vamos a hacer unas presentaciones de esos contenidos con algún ejemplo también las transparencias y luego a continuación pues vídeos con ejemplos que plasmen esas ideas y ver lo que realmente está ocurriendo y si funciona lo que decimos en estas transparencias. Entonces, lo primero que nos podríamos preguntar si vamos a trabajar con ficheros en un lenguaje de programación es ¿qué es un fichero? Pues un fichero podemos decir que es una unidad lógica de almacenamiento. Y la característica principal podemos decir que de un fichero es que el almacenamiento es persistente y se realiza en memoria secundaria, a diferencia del almacenamiento volátil que pueden tener las memorias RAM o las memorias caché. Es decir, que nosotros, la información que se almacena en un fichero sobrevive a la vida del proceso que lo invoca. En definitiva es eso. Podemos establecer, por ejemplo, una relación entre una variable y un fichero. La diferencia es clara. Una variable no va a sobrevivir a la vida del proceso y por el contrario el fichero sí. Claro, entonces además de sobrevivir a la vida del proceso, es que aunque se reinicie o se apague el equipo completamente, esa información va a quedar guardada. Y cuando volvamos a encender el equipo, y si por ejemplo deseamos leer esa información, pues también podemos, porque esa información se mantiene en memoria secundaria. Entonces vamos a ver qué características nos interesan a nosotros de los ficheros para trabajar con ellos. Entonces, sabemos que tienen almacenamiento persistente, y naturalmente eso tiene unas ventajas, las vamos a ver a continuación, o unas utilidades. Tiene mayor capacidad que la memoria principal. Si por ejemplo deseamos trabajar, yo que sé, por ejemplo con bastantes gigas, en definitiva bastantes gigas de datos, y en memoria principal pues solo tenemos 4 o los que sean, pues naturalmente es una forma mejor de trabajar con ficheros. Y además el acceso que se realiza a estos ficheros pues es más lento porque trabajamos en memoria secundaria. De todas formas podemos establecer buffers en memoria principal para jugar con la memoria principal y secundaria, y que por ejemplo estamos trabajando con ficheros grandes y haciendo muchas lecturas y escrituras, podemos minimizar el acceso a memoria secundaria estableciendo un buffer en memoria principal. Ahora vamos a ver algunos usos que nos pueden interesar o que son interesantes en general. Pues por ejemplo, podemos establecer una configuración de un programa. Imaginaos que programamos un servidor HTTP versión 1.0 por ejemplo o 1.1 y lo que hacemos es tener un fichero de configuración, por ejemplo, que nos establezca el puerto de escucha, que nos establezca el directorio, el index, el fichero por defecto, bueno, una serie de parámetros que podemos establecer con un fichero. Por ejemplo, prueba de programas. Imaginaos que tenemos un código de un programa, vamos a pensar que es más o menos grande y lo queremos testear. Pues podemos diseñar unas pruebas que a partir de un fichero de entrada con una serie de datos vamos a procesar esa entrada con nuestro programa. Además, es decir, vamos a tener un sistema, un programa, vamos a añadir un módulo de lectura de una entrada para un test, leemos esa entrada, luego aplicamos esa entrada sobre el programa que tenemos o sistema, aplicamos toda esa entrada y luego, por ejemplo, escribimos en la salida un fichero todos los datos de salida. Y por ejemplo, si ya tuviéramos unas pruebas que supiéramos que dan una cosa en concreta y son muy grandes, pues hacemos un diff de esos dos ficheros y podríamos comparar los contenidos y ver si nuestro programa funciona correctamente. Es un ejemplo más de un uso interesante de un fichero. Otro uso interesante, pues memoria compartida, que son los ficheros pipe que se conocen. Es una forma de, por ejemplo, tenemos dos o más procesos que quieren compartir información, pues a través de un fichero lo podemos hacer. Que jugamos con hilos, pues por ejemplo lo podríamos hacer con programación concurrente con mutex, pero bueno, son formas de trabajar y los ficheros nos permiten realizar memoria compartida.
Y en definitiva lo que nos interesa también es gestión de grandes cantidades de datos, porque por ejemplo si estamos trabajando con más datos de los que tenemos en memoria principal, o trabajamos con muchos datos y no podemos utilizar la memoria principal, pues tenemos esa segunda opción, que son los ficheros. Y además con los ficheros pues también podríamos implementar bases de datos. Bien, entonces tenemos tipos de ficheros según el acceso en FreePascal, y en general tenemos en concreto en FreePascal ficheros secuenciales. Accedemos uno a uno, y si queremos acceder a un elemento en concreto, antes debemos acceder a todos los elementos anteriores. Y luego pues tenemos los ficheros de acceso directo, que son, podríamos denominarlos también ficheros hash, que son ficheros direccionables. Podemos acceder al contenido a través de una dirección. Y naturalmente, si son direccionables y a través de una dirección, no vamos a tener que acceder a los elementos anteriores para leer un elemento dado. Bien, o acceder más bien. Entonces, tipos de ficheros según el contenido en FreePascal. Pues en FreePascal tenemos ficheros con tipo, es decir, tenemos ficheros tipados que van a almacenar datos de un tipo. Un subtipo de estos tipos de ficheros pues son ficheros de texto, que en definitiva son caracteres de código ASCII delimitados por saltos de línea que tienen esos caracteres de control, el carry y el line fit. Y también pues tenemos el tipo de ficheros binario, que no tienen formato y son manejados byte a byte. Bien, entonces por último vamos a ver unas operaciones habituales que se realizan sobre ficheros. No son todas, ni mucho menos, pero son una serie de operaciones que se realizan habitualmente sobre ficheros. Pues creación y borrado de ficheros, lectura y escritura, búsqueda y ordenación, fusión, operaciones conjuntistas, copia, actualización. Bueno, una serie de operaciones que podríamos decir también que es como si operasen en estructuras de datos. En definitiva, podemos ver un fichero como un array que puede tener el tipo que sea y podemos trabajar con él como deseemos. Entonces, eso es todo por esta introducción, y en el próximo vídeo pues hablaremos sobre los ficheros de texto. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, agregarlo a favoritos, o también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.